There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Le Petit Prince, el Principito. Alguien simpático, preciosista, inteligente, extraordinariamente irónico. Realmente es una de las personas que más contraste tenía. No me cabe duda, ¿no? Un niño. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. En determinados momentos llegó a ser hasta injusto con cosas que no había analizado bien y con personas que tenía a su alrededor que eran sus colaboradores y que lo querían mucho. Ahí hay un buen contraste. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's nothing you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Era esa persona que tú podías estar durante horas esperándolo en un evento, en uno de los encuentros nuestros, y él totalmente desaparecido y todo el mundo preguntándote a ti dónde estaba y encontrártelo de momento en el parque al frente del lugar donde estaba fumando su pipa, porque él estaba muy estresado y él ese lugar ya no podía estar un minuto más, pero nos había dejado allá adentro todas esas horas sola, buscándole, y esa gente así que había incluso muchas personas que no podían trabajar con él, es decir, que en un momento determinado trabajaron con él y después no podían porque ese temperamento o esos cambios de humor a veces no les era muy difícil sobrellevarlo. Era proverbial la manera en que Pablo irrespetaba a cualquier persona, tuviera el rango que tuviera. Bueno, había rangos a los que no llegaban, como es normal, como ninguno, ¿no? Que sea Alfredo Vara me estoy refiriéndolo. Pero en otro orden de cosas, Pablo podía, como decimos comúnmente, correrle una máquina a cualquier persona. Es famosísima lo que le hizo a Iraida Malberti en Ecuador. Iraida se lo creyó absolutamente. Él la convenció de que estaban cambiando, o sea, se podía comprar determinados artículos en pesos cubanos que al cambio al CUC era, creo que 1 a 1, una cosa así loca totalmente. Y Iraida dijo, hay que ir a esa tienda, porque él le dijo, es una sola tienda en Quito que es donde pasa eso. Y ella como que iba corriendo para allá, su hijo Juan Carlos Cremata le decía, mamá, por favor, tú no te das cuenta que Pablo no es serio. Y ella me decía, no puede ser si él me lo ha dicho con fundamento, con certeza. Le dice, precisamente por eso, Pablo era capaz de eso. A mí me lo hizo varias veces. Sí, yo creo que la parte cómica o simpática de Pablo era de sus grandes cualidades, pero también de las cosas que más te hacían estar al lado de él. te decía cosas que tú sabías que no podían ser verdad, pero lo decía tan serio y de una manera tan convincente que tú dudabas. Un día recuerdo que venía una amiga boliviana y venía de visita a un evento y la señora no aparecía, o por lo menos para mí no aparecía, y cuando llego a la oficina me dice, ni me digas nada, que estoy muy preocupado porque Liliana la tienen presa en emigración.
que presa. Sí, la está presa, pero además con todo lo que llevaba, con la cara, con toda la preocupación que llevaba que una persona estuviera presa en emigración. Pero bueno, ¿qué pasó? Nada, que quiso traer una llama para donarla al zoológico y no se la dejan pasar. Y no sabemos lo que pasa, pero está retenida en emigración porque ella dice que ella no va a dejar la llama en emigración, que ella la trajo para el zoológico y me tuvo todo el día pensando que era, porque uno dice, bueno, es imposible que una persona esté en inmigración y que vaya a traer una llama, eso es mentira. Pero él cogía el teléfono, llamaba, hacía cosas que tú decías, oye, esto parece que es verdad. All you need is love, love. Love is all you need. Que la labor de Pablo, que está cumpliendo como que ahora 30 años, ¿no? No solo es una labor encomiable y sumamente importante. Pablo me decía siempre una cosa. Me decía, Carlos, este trabajo es un trabajo que no se acaba nunca, porque siempre hay niños. Y los audiovisuales casi nunca piensan en los niños. Y tiene que haber personas que orienten a esos autores audiovisuales y que dejen además expresarse los niños y que no los aplasten y que no les impongan determinadas ideas, que dejen un poco de libertad para esos niños. Que en definitiva eso era como la esencia, ¿no? El sustento del universo, de los trabajos, de las investigaciones que se hacían. Por eso era una red que no solo tomaba muy en cuenta a los niños como sujetos, sino como objetos. Los niños participaban de esos encuentros. Los niños eran como el protagónico de esos encuentros. No era ir a hablar de los niños, de lo que a los niños les hace falta, de lo que yo creo que a los niños necesitan, sino los niños en los talleres, en sus manifestaciones, eran los que expresaban sus necesidades y, por supuesto, sus derechos. Su legado pedagógico está ahí, en que él concibe el proceso hasta el final, hasta que el niño es el que realmente se expresa a partir de los medios audiovisuales. Sabía mucho del tema, era una persona muy creativa y la gente confiaba mucho en él. Y tenía una convocatoria grandísima, era increíble que como todo el que él convocaba estaba aquí, si podía y siempre que podía. Y si no, Pablo trataba de alguna manera de que estuviera. He brought us all here. Nos trajo todos aquí, He made it possible. lo hizo posible And he was here in time, absolutely reliable. y estaba siempre aquí a tiempo y todo el tiempo podríamos confiar en él, With his very, very gentle smile. con su sonrisa tan amable. And that was how I have perceived Pablo over the years as partner. Y de esta manera he visto a Pablo a través de los años como un compañero. We worked on many research projects Trabajamos juntos en tantos proyectos investigativos, because he not only brought us here, he brought the voice of Cuban children to the world. no solo nos trajo aquí, sino que llevó la voz de los niños cubanos al mundo. He gave children a voice Le dio a los niños su voz and let us understand how children in Cuba understand stories, what is funny for them, what is sad for them. y nos hizo entender qué era lo que era gracioso para los niños cubanos, qué era lo que les gustaba. Esa es tu mueca, qué risa me da. Esa es tu mueca, ja, 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 ja. Esa es tu mueca, qué risa me da. El universo audiovisual de niños latinoamericanos, que fue el proyecto que Pablito creó, es decir, él fundó y que le dedicó toda su atención en los últimos años, sus casi 30 años creo que es el legado principal que él ha dejado, a pesar de los muchos años que él desempeñó en el ICAI, en otras tareas y en la Casa de Festival, en el Centro de Información Cinematográfica, pero principalmente todo el trabajo de la educación audiovisual de los niños aquí en Cuba, en Venezuela, en Latinoamérica, en sentido general, incluso en Europa,
todo ese fue su principal legado, que todavía hoy se multiplica, ¿no? Porque él dejó sus seguidores que han desempeñado esa tarea. Ese fue su principal legado, yo pienso. En esta oportunidad yo quiero hacer entrega a las autoridades del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano una carta firmada por más de 60 cineastas, videastas de América Latina, de la red de festivales latinoamericanos Sin Niño, que dice lo siguiente: todos los abajo firmantes estamos involucrados y comprometidos con diversos procesos de desarrollo del sector audiovisual para la infancia en Latinoamérica. Entendida está como el continente cultural que abarca desde Argentina hasta México e islas hispano y francoparlantes del Caribe. Desde nuestras distintas trayectorias y experiencias vinculadas a la política pública en algunos países, a los esfuerzos y voluntades de canales, festivales, productoras, instituciones e individuos en otros casos, podemos dar cuenta del crecimiento en calidad y cantidad de los contenidos audiovisuales en nuestra región en los últimos años. Un crecimiento que ha ido encontrando un estilo, una forma de hacer, de sentir y de ver, y que merece ser entendido desde su concepto y su contexto, desde sus particularidades como región, como sociedad y como cultura, comprendiendo que responde precisamente a las necesidades, gustos e intereses de los chicos y chicas de la región. Este recorrido que ha hecho el sector audiovisual infantil en nuestra América Latina reconoce de manera ineludible el aporte de la red, el universo audiovisual de la niñez latinoamericana UNIAL, y de quien fuera su creador y coordinador, el querido Pablo Ramos, artífice de muchas de las redes de cooperación que hoy existen en la región y referente comprometido e indiscutido en el tema para todos nosotros. Soy Pablo Ramos, cubano, psicólogo, trabajo en la Casa de Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y dentro del festival coordino la red del universo audiovisual de la niñez latinoamericana. Honestamente, eso es un trabajo que no siempre es bien recompensado. Y hacer ese trabajo es, para mí, sumamente importante, y yo creo que Pablo se tiene que convertir necesariamente en un referente y en un paradigma de lo que debe ser el trabajo audiovisual con y para los niños. Pablo escribía muy bien, y en esas conferencias decía cosas que no te habías imaginado, ¿no? Relacionaba cosas, es decir, había leído mucho, estaba muy bien preparado en psicología y bueno, en su especialidad específica, ¿no? En la cosa del cine para niños, etc. Y deslumbraba oírlo dar esas conferencias. Yo diría que Pablo fue ante todo un investigador de los problemas de la cinematografía y su expresión psicológica. Pablito dejó muchas cosas escritas. O sea, él tiene lo que hizo para UNICEF, lo que escribió como artículo, que eso nosotros tenemos que rescatarlo. Es una idea que tenemos que tratar de eso, compendiarlo, ponerlo junto y analizar todo lo que Pablito escribió, porque tiene mucho de práctica, tiene mucho de teoría también, pero también tiene mucho de práctica, de lo que él mismo fue aprendiendo en la medida que iba haciendo. En fin, yo le agradezco mucho a ese ser humano que fue tan importante en mi vida, como persona, como mujer, como profesional. Con Pablo, voy a hablar por primera vez de Paulo Freire. Con Pablo me impuse por primera vez ser
menos bancaria, más dialógica, más horizontal. Y si de alguna cosa me arrepiento, es de que durante esos 7 años no hayamos tenido la madurez emocional suficiente, ninguno de los dos, para poder expresar un profundo cariño y una amistad que nunca murió. Muchísimas gracias. La Casa de la Amistad para él yo creo que era un lugar especial. Era un lugar que quedaba cerca de la oficina, pero donde podíamos incluso trabajar, pero podíamos venir a compartir. Desde esa idea que siempre tenía, que era más importante el compartir, el tomar una cerveza, el compartir un rato, y en ese lugar podían salir grandes ideas. De hecho, en este lugar salieron grandes ideas, grandes proyectos. Incluso veníamos con la agenda, a veces me decía, coge la agenda que nos vamos para la oficina. Y veníamos para acá con la agenda, y yo me sentaba con la agenda, y a veces abría la agenda y iba anotando, a veces no, a veces ni se me ocurría abrir la agenda, pero no importa. En este lugar podíamos conversar, podíamos compartir, no solamente nosotros, sino todo el equipo, y él hacía que eso fuera un lugar especial. Yo le dije a Pablo muchas cosas, Miguel. En aquellas largas caminatas de la casa del festival hasta la casa de ambos, hablamos siempre de muchas cosas, de lo humano y de lo divino. Y yo creo que lo que se me quedó siempre en el tintero, ¿no? En la garganta, y de alguna manera traté de decírselo, era de que se quitara algunas cosas de encima y agarrara por un camino que lo llevara un poquito más a la felicidad, a su felicidad plena, porque eso no fue una de las cosas que caracterizó a la vida de Pablo exactamente. Yo no creo que Pablo haya sido un hombre enteramente feliz. Tendría sus infelicidades como todas las personas, ¿no? Sus tristezas, sus añoranzas, pero era una persona feliz, se le notaba en sus ojos, en su sentido del humor. Siempre tenía una picardía, era muy rápido, siempre le buscaba a todo un lado cómico. Yo creo que sí, que él era feliz. Creo que sí, que a su manera fue feliz. Aunque arrastraba siempre el duelo de la muerte de su esposa, que murió muy joven, él arrastraba mucho los duelos, es decir, no sabía superarlo. Creo que eso era un problema, ¿no? Y eso de la muerte de su esposa nunca lo superó. Siempre lo tenía. Y después coincidí estando trabajando con él con la muerte de su madre y también le costó mucho. Porque su madre había sustituido un poco, lo había ayudado mucho en los años de la crianza, que la madre no estaba de la crianza de sus hijos. Y él hacía largos duelos. De eso le costaba mucho superarlo. Pero yo pienso que sí fue feliz. En lo profesional él fue feliz. Él sí hizo lo que quiso. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Le gustaba la calle Obispo, la Plaza de las Palomas, el Café del Oriente. La Habana Vieja, que siempre fue un referente para Pablo, no solo por los paseos con su nieto, esos paseos dominicales o de fin de semana, y yo creo que tuvo mucho que ver en eso también el apoyo que siempre buscó con la Habana Vieja y con la oficina del historiador de la ciudad, con Eusebio Leal.
En diferentes ediciones del seminario de UNIAL, o sea, del universo audiovisual de la niñez latinoamericana, que era lo que Pablo hacía en los festivales de cine de La Habana, ¿no? Bueno, todo el legado que él dejó, el evento, todo lo que él hizo, que lo recuerden de esa manera. Además, él dedicaba mucho tiempo, yo creo que él le dedicaba todo el tiempo al trabajo. Casi todo el tiempo, porque a veces estaba en la casa, estaba trabajando. De esos mismos contrastes que decías ahorita, era una persona que, por ejemplo, a nosotros nos decía todo el tiempo, ya ustedes tienen que ponerse para ya aprender esto, ya estoy cumplido, ya yo lo que estoy es para salir con mi chinito, con el perro y darle una vuelta por La Habana Vieja. Ya yo no tengo ya tiempo, ni paciencia, ni edad para estar lidiando con todas las locuras del festival o las locuras de los encuentros. Y era un espacio que él tenía siempre con mucho temor de que cuando él no estuviera, se perdiera. Él tenía una pipa, porque él tenía ciertos gustos, ¿no? Y cuando él pensaba, cuando él estaba escribiendo o cuando estaba pensando en alguna idea para algún proyecto, preparaba la picadura que la tenía en su bolsita y se ponía a fumar, echar humo y echar humo y echar humo. Esa era una de las características que él tenía. Y cuando él falleció, su hija me regaló ese detalle, ¿no? Ese objeto que bueno, yo lo guardo entrañablemente porque siempre me lo recuerda. Acostumbraba a dibujar con ellos, los sentaba en la computadora a dibujar también, los llevaba a La Habana Vieja a pasear. Sí, le gustaban mucho los Beatles. A ver, yo nací en el año 62 y como toda la gran mayoría de los jóvenes, bueno, pues me crié de forma atea, nunca frecuenté la iglesia, mis padres no me llevaron nunca a la iglesia, yo no creí en nada. Sin embargo, Pablito sí creía en Dios, pero a pesar de eso, yo tengo la sensación quizás de que él como está disuelto en el aire, no sé, de que él está en algún lugar ayudándome, así. Tú sabes que siempre lo ibas a tener ahí si lo necesitaba, porque era un buen amigo. Y yo creo que esa sensación de que de alguna manera nos acompaña, yo nunca la he perdido. Y no creo en nada, ni soy... No, tengo mi creencia o mi fe va por otro camino, pero esa sensación de que de alguna manera nos acompaña, yo creo que nunca la he perdido yo y muchas personas que están cerca de él tampoco nunca la han perdido. Ha dejado un legado indiscutiblemente, que felizmente ha podido seguir gracias a Ailén, que lo ha mantenido, le ha dado quizás nueva fuerza. Sí, la muerte de Pablo fue algo muy inesperado para mí y para todos los que llevamos muchos años compartiendo con él. Pero desde el primer momento a mí me quedaba claro de que era un proyecto que no se podía perder, que era un proyecto que había que continuar y que además él sentía que necesitaba esa continuidad. Es un espacio que lo entiendan hoy o no lo entiendan, aquí realmente es la preocupación de mucha gente de muchos años por los niños latinoamericanos. Y no desde el discurso, sino desde la práctica. Creo que la frase esa del Principito sería por algo era una frase tan utilizada por él. Esa frase de que
todos fuimos niños alguna vez, pero no todos lo recuerdan. Creo que esa es la frase que lo resume. Era tu eterna lucha por mostrar ese niño que todos llevamos dentro y que muchos queremos olvidar, o que muchos queremos dejar en un lado porque a lo mejor no es el más adecuado para mostrar. Y yo creo que esa fue una lucha que siempre tuvo él. Compadre, ¿por qué te me moriste? Si podías haberte, es decir, él pospuso mucho, como yo te dije, su operación del corazón y creo que lo regañaría por eso. No sé, le diría eso, que lo quiero mucho, que lo extraño. No sé. Yo creo que lo único que le diría es que no se le ocurriera en pleno festival o en pleno encuentro irse por un parque o abandonarnos o vernos a dejar solos. Los niños siempre vamos a necesitar un Pablo. Gracias, 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 Pablo.